¿Se ha equivocado Podemos? Ayer se lió, había 3 votaciones, 3 decretos que aprobar, teníamos la duda de qué haría Junts y qué haría Podemos, y finalmente Junts lo salva a última hora con un pacto con el PSOE, y el que vota en contra y el que hace caer este segundo decreto es Podemos. Se ha generado un debate súper intenso sobre si Podemos se ha equivocado, sobre si tenía razones o no para votar esto, y eso es lo que vamos a reflexionar, sobre si esto es un error estratégico de Podemos o no. Como siempre te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales personales, en mi Twitter que tienes aquí en pantalla y que suelo comentar y suelo hablar de estas cosas en el momento en el que surgen. Y como os decía, ayer hicimos un vídeo un poco más genérico y dando un poco contexto a las diferentes votaciones y a las dudas que había antes de que se votara. Y en ese vídeo una de las tesis y una de las ideas que decía era que podía llegar a entender la decisión o la actuación tanto de Podemos como de Junts como en general de los partidos, ¿no? Podía entender las actuaciones, pero claro, eso no quiere decir que yo esté a favor o que yo crea que es una buena decisión la de Podemos. Y eso es lo que vamos a reflexionar y eso es sobre lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Sobre si hasta qué punto es una buena o una mala decisión. Y esta valoración no va a ser una valoración tanto en términos morales, no me interesa tampoco valorar sobre si está bien rechazar y votar en contra cuando se podía haber aumentado el subsidio y por tanto estás haciendo que no sé tantas miles de personas no ganen 90 euros más. No me interesa tanto llevarlo al terreno moral, sino al terreno estratégico, sobre si beneficia realmente a Podemos todo este debate que se ha generado, toda esa decisión y todas las consecuencias que tuvieron y que están teniendo a día de hoy esta decisión. Como ya sabéis, ese segundo decreto que se votaba ayer y que finalmente fue rechazado, incluía varias cuestiones como por ejemplo el aumento del subsidio para desempleados de 480 a 570 euros y otras modificaciones en el cálculo de las pensiones para determinadas personas. El punto de conflicto y lo que hizo que Podemos votara en contra es que ellos entendían que a largo plazo suponía un perjuicio y podía darse un recorte al reducir las cotizaciones de un 125% a un 100%. Sin embargo, los que se oponían y los que defendían el decreto decían que en la práctica no había un recorte, dado que al aumentar el SMI esa base de cotización aumentaba y por tanto no era un recorte como decía Podemos. Y además luego estaba el argumento de que si no se aprobaba el decreto, ese aumento del subsidio no iba a darse, que eran 90 euros. Se ha dado un debate técnico, jurídico, de matemáticas, de ver quién tiene razón, de si realmente había recorte o no. Eduardo Garzón ha hecho un hilo en Twitter hablando sobre ello, Cadena Ser Hoy ha hecho un artículo hablando sobre ello, y sinceramente a mí eso ahora me importa poco. O sea, no creo que sea relevante quién tiene razón para hablar de si se ha equivocado Podemos o no. Y a lo mejor alguno de vosotros os sorprende, ¿no? Y dice, ostras, pero ¿cómo va a dar igual quién tiene la razón? A ver, si hay dos partes, cada uno dice una cosa, alguno tendrá razón, y el que no tiene razón está mintiendo, pues es importante. Y yo sinceramente no le quiero dar importancia en este vídeo, y no me parece tan importante precisamente porque muchas veces en política el hecho de que tú tengas la razón o no, no significa que luego estratégicamente te vayan a salir las cosas bien o mal. El hecho de que tú tengas la razón, el hecho de que tú hayas obrado bien, el hecho de que tú tengas una justificación, no se traslada luego a que la gente te dé la razón, a que las cosas te salgan bien. Entonces, no me parece realmente relevante si realmente Podemos tener razón o si lo tiene Sumar, porque las consecuencias de esta decisión van a ir independientemente de quién tenga razón. A la gente le va a dar igual quién tenía razón y Podemos va a sufrir las consecuencias o a beneficiarse de las consecuencias independientemente de si tiene razón o no. Y si tú me preguntas, oye, ¿se ha equivocado entonces Podemos? Pues yo te diré, depende. ¿Y de qué depende? Pues depende de la opinión pública. Depende de cómo se haya percibido y de cómo reciba la gente esta decisión, este acto. Obviamente, desde la parte de Sumar y desde la parte institucional del gobierno no están contentos. En redes sociales han hecho una campaña muy intensa y muy férrea contra Podemos. Han dicho públicamente que es un error. Les han culpado directamente, ¿no?, de no aprobar ese aumento del subsidio y les han acusado directamente de anteponer el interés partidista antes que el bienestar material de la población. Sí que es verdad que en redes había también una sección y parte de militantes o de afiliados de Podemos que defendían férreamente la decisión de Podemos y que estaban de acorde, o sea, había un poco esa división en redes. Realmente sí que había gente, y hay gente dentro de Podemos y dentro del partido, y seguro que viendo este vídeo también lo hay, gente que cree que fue una decisión correcta. Ahora mismo, hoy mismo, esta mañana, estaba Irene Montero en diferentes cadenas de televisión intentando justificar y explicar el motivo por el que ayer votaron efectivamente que no, incluso dando el mensaje y transmitiendo un mensaje de que, oye, que ellos mismos están dispuestos a aprobar mañana mismo el decreto, siempre y cuando se modifique ese aspecto con el que ellos no estaban de acuerdo, ¿no? O sea, ahora Podemos estar haciendo mucha pedagogía para tratar de explicar esa decisión que está siendo muy criticada y entendida por algunos y no entendida por otros.
¿Es rentable, puede ser interesante en términos electorales cargar y ejercer esa posición de ser el que aprieta al gobierno y el que le va sacando las cosas? Realmente con este tipo de decisiones no pretendes convencer ni pretendes seducir al electorado de Sumar y del PSOE. Pues no creo que sea ese el objetivo. Puedes a lo mejor intentar seducir y convencer al exvotante de Podemos, al nostálgico, a la persona que a lo mejor está descontenta con Sumar, que está descontenta con el gobierno del PSOE en general también, con la cuestión de la amnistía. Pues puedes intentar a lo mejor pescar un poco por ahí, pero no es verdad que en términos absolutos y en términos numéricos no es el sector de votantes ni el segmento con más gente. Entonces, no sé si en términos electorales te va a salir muy rentable este tipo de decisiones, porque a lo mejor consigues ganarte más odio que gente favorable. No sé hasta qué punto se puede medir ahora mismo las consecuencias de la votación de Podemos ayer, ¿no? Depende, el hecho de que sea un éxito o de que sea un fracaso va a depender un poco de cómo reacciona la gente, y esto se va a ver representado en las encuestas seguramente de las próximas semanas, ¿no? Si este gesto la gente lo percibe como un gesto valiente, como un gesto necesario y como realmente haber evitado un recorte, pues seguramente Podemos se beneficie. Si lo perciben como un acto egoísta, partidista y sin sentido, pues seguramente les penalice. Entonces, ¿se ha equivocado? Pues, a ver, moralmente sí que podemos hacer nuestros juicios. Moralmente yo puedo coger y decir, en base al típico debate de si es mejor aprobar pequeñas reformas o es mejor ser radical, pues yo puedo decir moralmente que me parece malo, que me parece bien. Pero ya te digo, a nivel estratégico no podemos juzgarlo aún. Esto es muy interesante porque da pie a muchos debates que son recurrentes y que se dan siempre y que, a ver, a algunos le interesará el debate y a otros no. Pero, por ejemplo, está el debate, ¿no? De qué es mejor, hacer algo positivo y algo bueno, aunque te vean mal, aunque te vean como que has hecho algo malo, o hacer algo malo para la población y que te vean como algo bueno, que te vean bien. Pues es el típico debate que se da siempre. O luego también el típico debate que se está viendo mucho en redes y se vio a raíz de esta votación, ¿no? Que se da clásica y recurrentemente en la izquierda entre los socialdemócratas reformistas y no sé si podríamos llamar marxistas, porque realmente no, pero entre aquellos a lo mejor que optan por vías más radicales, ese típico debate entre qué es mejor, pequeñas reformas que van dándose en el día a día o rechazar este tipo de migajas, reformas y demás y optar por opciones más radicales y completas. Pues son ese tipo de debates, muchos de ellos planteados siempre de forma falaz y que no llevan a ningún lado, pero en cualquier caso ahí están. Para mí Podemos, y esto es una de las cosas que quería añadir, es que ha tenido un problema y un contratiempo que quizás no esperaba y que quizás esto ha hecho que se quede en una posición, digamos, más desprotegida, ¿no? Ayer, al final del día, se conoció que finalmente el PSOE y Junts sí que habían llegado a un acuerdo. Finalmente, tanto el decreto anticrisis como el decreto Omnibus, que se llamó, acabaron saliendo, aunque no existía el convencimiento de que fueran a salir. Entonces, básicamente Podemos se quedó un poco vendido ante la amenaza de Junts que decía que no iba a sacar estos decretos y finalmente sí que los sacó. Entonces, claro, ha quedado en una posición más que perjudicada porque precisamente los dos partidos que estaban dudando, uno de ellos finalmente sí que ha pactado, pero en este caso Podemos no. También hay que decir, y esto es interesante, ¿no? Estaba pensando, puede ser que a corto plazo, en este momento, las consecuencias para Podemos no sean buenas. Te generas una mala imagen, te percibes como un partido egoísta y demás. Puede que a corto plazo las consecuencias no sean positivas. Pero estaba pensando, digo, puede que de cara a próximas votaciones, de cara a próximos decretos, que los va a haber y que la legislatura es muy larga, es posible que el PSOE, de cara a asegurarse que no se repitan lo que pasó ayer, es posible que haga como con Junts. Es decir, bueno, Podemos ya ha demostrado que pueden votar en contra, que les da igual. Entonces, a lo mejor de ahora en adelante, Pedro Sánchez, por ejemplo, sí que intenta negociar con ellos y sí que intenta llegar a acuerdos directamente con concesiones o con lo que sea con Podemos. Entonces, claro, por eso os decía que es importante tener en cuenta esa dimensión temporal. Es importante ver cómo evoluciona. Si efectivamente ocurre eso y de cara a próximas negociaciones Podemos consigue más beneficios y consigue acuerdos y consigue cesiones, pues entonces esta decisión habrá sido positiva para Podemos. Estratégicamente habrá sido interesante. Si no lo consigue y le sigue yendo mal y la gente no ha conseguido nada, pues entonces se demostrará que ha sido una decisión pésima. Lo dicho, seguramente tengamos de cara a los próximos meses más decisiones de este tipo, surgirán debates de este tipo, tanto morales como éticos, y no me extraña realmente porque viendo la situación en la que está Podemos, que es una situación en la que tampoco tienen mucho que perder, que van a perder 5 diputados, que van a perder los 1 o 2 diputados que les da las encuestas en caso de ir solos a las generales o las europeas, pues bueno, pues no tienen mucho que perder. Entonces es normal que hagan este tipo de acciones que generen mucha expectativa y que generen mucho atractivo y pues que sean arriesgadas y sean
malas en algunos casos. Entonces, bueno, simplemente quería hablar sobre ello, quería comentarlo, que lo dejes en la descripción, en los comentarios, qué te ha parecido, qué opinas. Acuérdate de dejar un like y suscribirte si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo.